Sí. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias a todos por asistir a esta segunda conferencia que organiza la Cofradía con motivo del 600 aniversario de la entrega del Santo Cristo por San Vicente Ferrer al pueblo de Graus. Esta noche tenemos con nosotros a Francisco Martí Fornés, catedrático de Filosofía y licenciado en Historia del Arte, entre otros estudios superiores. Actualmente jubilado, ha trabajado siempre en el sector de la educación, como profesor, jefe de estudios y como editor extinto. Sin embargo, Paco se considera, ante todo, un gran aficionado al arte, a la historia y a los viajes. Ha impartido conferencias y ha colaborado en diversas publicaciones relacionadas con la historia del arte. Dedica buena parte de su tiempo a la investigación y a los estudios sobre románico, especialmente en la Ribagorza, siendo socio fundador de la asociación Amigos del Románico. Reflejo de esta pasión es su blog romanico-ribagorzano.blogfest.com, que os recomiendo visitar. Y ahora os dejo con Francisco para que nos hablará de los últimos viajes de San Vicente Ferrer y el marco artístico de sus predicaciones. Bueno, gracias a la presentación y gracias a la cofradía por haber pensado en mí para una de estas jornadas, para una de estas conferencias. Supongo que todos habéis visto un título, quizá un título muy largo. Entonces, ¿de qué va a versar esto? Os lo voy a intentar explicar en un principio. Empezaremos ya con la primera, procuraremos con la imagen, siempre la imagen vale más que 1000 palabras, y procuramos empezar ya con estas imágenes. Ahí tenemos la primera de ellas. Cuando el aparatito la quiera cargar, ahí la tenemos. Ahí tenemos el título de la conferencia y la primera de las imágenes. Lo pongo en un principio para situar de qué vamos a hablar, de qué va a ser este título tan largo, el título de la charla. Mi idea es acercarnos de alguna manera al mundo del arte y de la cultura de la época, para entender mejor al personaje. O sea, muchas veces hablar de San Vicente es hablar solo de San Vicente, pero claro, San Vicente pertenece a un siglo, estamos a principios del siglo XV, estamos en una época, estamos en un tiempo, en ese tiempo hay una cultura y un arte estrechamente relacionados. El arte no se puede disociar de la cultura a la cual pertenece. Intentaré hablaros un poquito de ello. Y esta fotografía sirve también para acercarnos a las circunstancias del personaje. Cambié la primera fotografía que tenía por esta. Esta está tomada en el Palacio de los Duques en Gandía. La tomé la semana pasada. Me hizo mucha gracia haber representado todos los santos que más relación tuvieron con San Francisco de Borja. Están representados allí, y entonces intenté tomar esta fotografía porque en ella vemos todos los símbolos que identifican a San Vicente. No todas las representaciones de San Vicente los contienen todos, en esta sí están. Por un lado podemos ver, todos ahí, primero el apodo por el cual le llaman los valencianos. Para los valencianos, San Vicens es San Vicens el del ditet. Ahí podemos ver el dedito, cómo lo levanta, que se supone que simplemente al levantar el dedo se producían la mayoría de los milagros que se atribuyen a San Vicente Ferrer. Aquí lo tenemos en esta posición. Por otra parte, también tenemos la lengua de fuego sobre su cabeza, lengua de fuego que, como pasó con los apóstoles de Pentecostés, representa que el Espíritu Santo les adjudica el don de lenguas, ese don de lenguas que se le atribuye también a San Vicente y que se supone que lo entendían en todas partes. Estuvo San Vicente al principio de su vida en los viajes que no hablaré, pero los que hizo anteriormente, que fue en Flandes, en Lombardía, en todas partes, al parecer lo entendían todos, y le atribuyen este don a él, y ahí tenemos la llama que identifica el don este que tenía. Y en último término, las alas. Es un San Vicente con alas, no todas las representaciones de San Vicente tienen las alas, aquí sí. ¿Qué significan las alas? Pues las alas son, porque él mismo se definía como el ángel del Apocalipsis. Por lo tanto, por esto las alas. Pero yo le doy otro significado. Este significado ya se lo doy yo particularmente. Las alas que identifican a los viajeros. Porque San Vicente fue un viajero empedernido. En San Vicente viajó muchísimo y en aquella época
las multitudes se congregaban para escucharlo en todos los lugares. Corría la voz, va a venir San Vicente, todos se congregaban allí y él no paraba yendo continuamente de un sitio a otro. Y luego los viajes he puesto yo en el título, los últimos, por una razón, porque solo he cogido los viajes a partir del lugar donde ocupó un papel político muy preponderante San Vicente, que fue en el compromiso de Caspe, que proclama Fernando Dante que era como rey de Aragón. Y solo desde ese momento, ¿por qué? Porque si lo llegamos a hacer de todos sus viajes, no acabamos, mañana todavía estamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que todos queremos ir a cenar a una hora prudente, por consiguiente vamos a terminarlo un poquito antes. Los viajes eran solo a partir de Caspe, entre los cuales se incluye la visita a Graus. Evidentemente, Caspe tiene lugar en 1412, la visita a Graus en 1415, ya posteriormente a ella. Luego, por otra parte, me interesaría también decir otra cosa para justificar cómo vamos a hacer esta charla y cómo la vamos a desarrollar. Y es el hecho de que hablar del arte es muy difícil hablar de arte. Pero yo creo que no solo es que sea difícil, es que quizá tal vez es inútil hablar de arte. ¿Para qué vamos a hablar de arte? Si el arte está hecho no para hablar de él, está hecho para ser visto. Por lo tanto, lo que vamos a ver es arte, no vamos a ver edificios, vamos a ver pintura, vamos a ver alguna escultura, vamos a ver cosas de la época para situarnos mejor en ella. Y qué mejor que verlas. Intentaré explicar alguna cosita sobre ello, pero sobre todo que lo vayamos viendo poco a poco. Vamos a ver ahora las circunstancias del personaje. Aquí ya tenemos la segunda diapositiva y en ella no vemos a San Vicente. ¿A quién vemos aquí? Aquí vemos a Santo Domingo de Guzmán. Aquí vemos a Santo Domingo de Guzmán. No tenemos que olvidar una cosa. Las órdenes religiosas hoy en día tendemos mucho a confundirlas. Muchas veces no sabemos quiénes religiosos son de una orden, quiénes religiosos son de otra orden. Cada orden religiosa se creó con unas finalidades y con un papel determinado. Entonces es importante saber que él era dominico. Y el fundador de los dominicos es Santo Domingo de Guzmán. Aquí lo tenemos en un retablo que es el retablo de Tamarite, de un lugar muy cercano aquí. Es el retablo dedicado a Santo Domingo de Guzmán, 2 siglos anterior a San Vicente, y fundador de una orden, la llamada Orden de los Predicadores, dedicados sobre todo, vestidos aquí también lo hemos visto en la anterior y aquí también a él, vestidos de blanco y negro, como van siempre los dominicos, y esta orden estaba destinada sobre todo a combatir la herejía. ¿Qué herejía? Una herejía muy extendida en la época, que es el catarismo. Los denominados cátaros, tan mitificados hoy en día por la literatura popular y tal, y que eran unos personajes, a mí me han sonado siempre bastante rarillos, ¿no? Pese a la mitificación que tienen en la actualidad, que tuvieron mucho éxito en el sur de Francia y muchos vínculos con los reyes de Aragón. O sea que, por lo tanto, es contra ellos, contra los cuales aparece la orden dominica y se va extendiendo por todas partes. También fue un gran viajero Santo Domingo de Guzmán. Además, a Santo Domingo de Guzmán se le atribuye una cosa que a veces es bueno recordar, y eso que la estamos recordando continuamente, por ejemplo, en Graus. Santo Domingo se le atribuyó la fundación del Rosario. Y en Graus, muchos de vosotros, algunos sois de los que frecuentáis mucho la Despierta, y en la Despierta se canta el estribillo, el Viva el Rosario y el Viva Santo Domingo, que lo ha fundado, es el recuerdo. Y a veces lo decimos como esas cosas que recitamos sin saber muchas veces el significado de ello. Pues bueno, ahí tenemos a Santo Domingo, y de esa orden era la que era también San Vicente. Los dominicos en Graus tuvieron un papel, muy relevante durante siglos, no solo en la época de San Vicente, sino mucho después. Vamos a ver ahora las cosas que nos legaron los dominicos a Graus. Aquí tenemos todos los que tengan ya una cierta edad, se acordarán perfectamente de la iglesia y el convento de Santo Domingo, situados en la calle Barranco. No es de la época, es del siglo XVII, es muy posterior, pero bueno, nos indica que en un lugar muy importante de Graus estuvieron aposentados, y durante siglos y durante muchísimo tiempo, los dominicos. Y otra que quizá no conoceréis tanto, también en Graus. Esto es Santa María de Vila, en la partida de Santo Domingo. El nombre de la partida no nos engaña, encima de las aguas de Ribagorza. Ahí tenemos esta pequeña capilla de origen románico, pero en la cual aquí podemos ver una de las ménsulas capiteles
construidas en la época que la tenían los dominicos. O sea que el poder de los dominicos aquí fue indudablemente muy relevante. Luego tampoco tenemos que olvidar que los dominicos tuvieron otro personaje relacionado con Graus, aunque no estuviese nunca aquí, ni mucho menos, pero sí que al que Graus guarda mucha devoción, y es el personaje de San Pedro de Verona. Otro dominico, asesinado a instancias de un obispo cátaro, de los que estábamos hablando antes, fue indudablemente un... Pensaba que era mío. Y este personaje tiene la romería, la importante romería que realizamos a principios de mayo en Graus, a la iglesia de San Pedro de Verona, aunque la iglesia sea muy posterior. Pero tal vez pudo haber incluso alguna iglesia anterior, o sea que los dominicos son relevantes también en este sentido. Aún hay otro dominico relacionado que se le relaciona con Graus, Tomás de Torquemada, el inquisidor, el famoso inquisidor, fue también dominico. O sea, el papel de los dominicos importantísimo. Ya hemos situado pues uno de los aspectos para mí muy relevantes de San Vicente, la pertenencia a esta orden. Y luego, juntamente con esta orden, tenemos que hablar de otra. En el mismo tiempo surge otra orden religiosa importantísima, que es los franciscanos. Son las dos denominadas órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. Los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís, que también de joven también era viajero, o sea, le gustaba mucho ir a Francia, de ahí el nombre que le adjudican. Su nombre era Juan, el nombre en origen de San Francisco, y lo de San Francisco viene por la afición que tenía a las ferias y viajes en Francia, y así se lo adjudicó después su padre. Aquí tenemos la iglesia de San Francisco en Asís, antes del terremoto. Yo no la he visto después. No la he visto después, supongo que ya estará restaurada. Desgraciadamente ya sabéis que hubo un importante terremoto hace unos años que la perjudicó notablemente. Estas son las obras de aquella época, las iglesias de dominicos y franciscanos, importantísimas. Son, luego hablaremos más profundamente de ello, pero son una de las ramas del gótico, las iglesias de estas órdenes, las iglesias de las órdenes mendicantes. Son un gótico muy peculiar, muy particular, del cual hablaremos poco a poco después de su arquitectura, sobre todo. Con San Francisco hay un paso cultural muy importante. San Francisco es la mejor manera y el mejor método también de revalorizar una cosa que sirvió mucho contra los cátaros, y es la revalorización de la materia. Recordemos al povedelo San Francisco, que siempre está hablando del hermano lobo, del hermano sol. O sea, ¿qué ocurre? El sol, la luna, los animales, las plantas, el hombre hecho materia. Todo eso es importante. Los cátaros despreciaban absolutamente la materia. Intentaban un espíritu, los que denominaban ellos perfectos, muy alejados de la realidad humana, y entonces despreciaban todo lo que fuese material. Indudablemente, por esto eran herejes, la encarnación de Cristo. El Cristo encarnado aparece justamente ahora, con estas órdenes. Hasta ahora se había hablado, en la Alta Edad Media se habla de Dios, se habla de Cristo, pero siempre sobre todo del Dios Padre muy lejano, el Pantocrátor, está allí en los cielos, vendrá a juzgarnos. Y ahora, a partir de este momento, y sobre todo a partir de San Francisco, empezamos a hablar, y esto se traducirá en el arte, se traducirá en la cultura de la época, entonces empezamos a hablar de la encarnación de Cristo, empezamos a hablar de Cristo aquí y ahora. Y entonces esto quiere decir que la materia no es algo rechazable, la materia es muy importante. Por esto ahora, cuando esculpimos y pintamos, vamos a hacer a los personajes cada vez más reales, más parecidos a la gente. Tomaremos modelos de la realidad. En el románico, podríamos decir que en el románico lo que predomina es la abstracción, no la concreción realista. En cambio, esta concreción realista, que al final estallará, eclosionará plenamente en el Renacimiento, a lo largo del gótico ya se va fraguando paulatinamente. Otra cosa que tenemos que hablar de esta época y del arte gótico, en este tardo gótico en el que nos movemos, es la influencia del pensamiento relacionado con esto, pero también con un pensamiento más profundo, con el pensamiento filosófico, con el nacimiento de las primeras universidades, que es con la escolástica. Panofsky es uno de los mejores historiadores del arte que ha habido nunca, y él siempre relaciona el arte gótico, a mí me lo hizo descubrir en un librito suyo, titulado precisamente así, en un librito suyo en el que habla de las relaciones del gótico con la escolástica. O sea, el pensamiento escolástico es el que hace nacer el arte gótico.
¿Qué ocurre con el pensamiento escolástico, con el pensamiento de la escuela? Pues el pensamiento escolástico simplemente intenta introducir en la religión la razón. Como ejemplo, voy a contar cómo en la época del románico el pensamiento era todavía platónico-agustiniano. Estamos en el pensamiento de Platón y de San Agustín, mucho más espiritual. Se buscan argumentos para defender la existencia de Dios, por ejemplo, San Anselmo, el argumento ontológico, el argumento del ser mayor de todos y tal. Pero claro, estos argumentos los escolásticos discrepan de ellos, les parecen poco racionales, les parecen poco introducidos en este mundo. Y entonces la escolástica, a través sobre todo de sus principales representantes, Santo Tomás y San Alberto, ambos dominicos, por cierto, Santo Tomás y San Alberto, buscan a Dios a través de vías a posteriori, a través de vías que ya había movido en la antigua Grecia Aristóteles. Descubren Aristóteles, descubren el primer motor, intentan llegar a ese primer motor originario del mundo a través de las cosas creadas. Otra vez a lo que volvemos, a la revalorización de lo material, a la revalorización de todo lo que es real, de todo lo que tenemos aquí y ahora. Y esta revalorización que hizo ya San Francisco por una parte, la acaban de hacer también los escolásticos, más las órdenes mendicantes de las que hemos estado hablando. Después, en el siglo XIV, ya en época, muy poco antes de San Vicente, ya muy cercanos a él, aparecen unas corrientes dentro de la escolástica en las cuales razón y fe vuelven a separarse. Y es en esta época en la que aparece él. O sea, entonces ya no estamos en la escolástica plena, sino en unas vías nuevas que han aparecido. Una, la vía mística, la vía representada sobre todo por el maestro Eckhart, el misticismo, en el cual no es necesario el razonamiento. Y otra vía representada por un franciscano muy importante, Guillermo de Ockham, cuyo pensamiento en los sermones se traduce incluso en algunos sermones de San Vicente. Ockham, el de la famosa navaja de Ockham, de intentar eliminar todo aquello que sea superfluo a la hora de tratar problemas importantes, es un personaje muy influyente y en el cual, otra vez, razón y fe se separan. Pero se separan no por menosprecio de la razón, sino porque cada uno de ellos tiene su ámbito y su lugar. Este personaje, muchos de vosotros lo conoceréis a través de alguien que intenta remedarlo en cierta manera, que es en una novela muy conocida. Quizá la novela no la habréis leído todos, la película seguro que sí, que es El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa, el personaje de Guillermo de Baskerville, el protagonista, no el chaval, sino el maestro en la obra, es, en cierta manera, Umberto Eco intenta plasmar ahí la manera de pensar, la manera de hacer del franciscano Guillermo de Ockham. Y ahí, si recordáis un poquito, ya digo, si aunque no sea la novela, la película, podéis entender todo este enfrentamiento entre las diversas órdenes religiosas, las diversas maneras de pensar y el pensamiento que está prevaleciendo en el siglo XIV, que desembocará luego en el siglo XV, en la época de San Vicente, que ha ido en sus sermones, es perfectamente traducible. Vamos a ver ahora ya más imágenes y obras artísticas de estas. Aquí tenemos una iglesia, antes hemos visto la iglesia franciscana de Asís, y aquí tenemos la que es la principal iglesia dominica de Florencia. Esta es Santa María Novella, donde tenían su centro los dominicos, una maravilla artística y en la cual podemos ver algunas de las características de las órdenes mendicantes. Por ejemplo, en el gótico de estas órdenes, si recordáis el gótico de las grandes catedrales francesas y tal, tan elevado, que sube tan arriba, fijémonos que aquí la horizontalidad y la verticalidad están en equilibrio. No es una tendencia solo hacia arriba, sino que también tenemos esa horizontalidad de las formas que le da un equilibrio mucho mayor. Y precisamente este equilibrio es lo que buscaba la escolástica y los que están buscando en estos momentos las órdenes mendicantes. Aquí lo vemos y también lo vemos en su rival florentina, la de la Santa Croce. La de la Santa Croce en Florencia también, que esta era la rival, porque la otra era de los dominicos, y digo la rival porque esta es la de los franciscanos en la ciudad. Pero las dos manifiestan características muy similares y, como podemos ver, son maravillas, auténticas maravillas de la época de San Vicente. No sé si estuvo en ella San Vicente, yo creo que no las conocería estas, pero las he utilizado porque son quizá las más representativas y simbólicas de ese estilo y de esa manera de construir. En un lugar en el que no consta que estuviese San Vicente, pero en el cual sí pasó muy cerquita, al menos en dos viajes. Esto es el Mont Saint-Michel, en Normandía,
Y aquí podemos ver lo que era una ciudad de la época. Pensemos que la Aguja es unos años posterior a San Vicente, muy poquitos, la Aguja que lo culmina, pero el resto y la apariencia de una ciudad amurallada en la cual ha nacido la ciudad alrededor de un convento, alrededor de una abadía, que denominan la Maravilla, y creo que es el ejemplo más representativo de esta nueva forma de urbanismo de las ciudades rodeadas por murallas. Aquí ya ha desaparecido lo de la Alta Edad Media, que era el castillo, unas pequeñas casuchas de barro a su alrededor, la capilla del castillo y poquita cosita más. Ahora con el gótico ya ha nacido una ciudad, y las ciudades, generalmente todas ellas, son rodeadas de murallas. Han sustituido los conventos y las catedrales, han sustituido a los monasterios. Algo también muy importante. Los últimos grandes monasterios fueron los del Císter, y después de los monasterios del Císter, lo que aparece ya con estas órdenes son conventos, no monasterios. O sea, ya nos vamos dentro de la ciudad. Y esto también va aunado, en cierta manera, al nacimiento de la burguesía. Está empezando a nacer la burguesía y tiene una cierta importancia ya lo que es en la construcción de las ciudades. Otro tipo de construcción de la época, y aquí sí que estuvo y muchas veces San Vicente, mucho. Este es el palacio, son los llamados castillos-palacios, son fortalezas, pero que ya no, más que papel de fortalezas, tienen papel de residencia, con todas las comodidades de un palacio. Este es el palacio de los papas en Aviñón. Pensemos que San Vicente tuvo un papel muy relevante en el cisma, en intentar resolver el cisma de Occidente. La Iglesia se había separado, creo que todos esto lo sabéis, pero bueno, por si acaso recordamos un poquito. En la Iglesia hubo una escisión muy importante y los papas se trasladaron a Aviñón en una época, y en un momento dado en Roma quisieron volver a tener el papa. Entonces teníamos dos papas, al final tuvimos hasta tres. Y este es el palacio que habían tenido los papas en Aviñón, y el cual ocupaba en aquella época el papa aragonés por excelencia, el famoso Papa Luna, Benedicto XIII, estaba ahí, y ahí le visitó muchas veces San Vicente Ferrer, que fue también su confesor y una persona muy estrechamente unida al papa. Siempre San Vicente al final de su época intentó que Benedicto renunciase, pero Benedicto XIII, como buen aragonés, fue tozudo hasta su muerte, se refugió en Peñíscola y no consiguió ni San Vicente ni nadie que renunciase al papado. Los castillos, ya digo, han sido ahora, a partir de estos momentos, residencias. Otra nueva estructura urbanística que aparece en la época la veremos ahora aquí. A ver, el ratoncito. Bueno, miramos por aquí. Esto es una plaza. A partir de ahora tenemos plazas. Y gracias a las plazas pudo reunir San Vicente las inmensas multitudes que acudían a escucharle. Pensemos que tal como nos constan los documentos, aunque supongo que habría un poquito de exageración, pero hablan a veces de decenas de miles de personas escuchando a San Vicente. Yo creo que quizá no llegaron a decenas de miles, pero sí que millares de personas se reunían. ¿Qué mejor lugar para reunirse que las plazas? Y esta es una de las plazas más emblemáticas de la época, es la Piazza del Campo, en Siena, en Italia, que es donde se celebra el 2 de julio esa famosa corrida del palio que habéis visto tantas veces, esa carrera de caballos que aparece en televisión, casi cada año la reproduce, muy interesante, es esta plaza. Plazas como esta había en muchos lugares. Después veremos una muy cerquita de aquí, en la que sí estuvo predicando San Vicente. Y vamos ya ahora a señalar más detalles de las construcciones de las órdenes mendicantes que hemos hablado antes. Aquí tenemos una de estas construcciones muy emblemáticas, el convento de Santo Domingo en Gerona, en el cual estuvo repetidas veces también San Vicente Ferrer. Aquí se introduce, antes hemos hablado de las líneas horizontales, este equilibrio de horizontalidad y verticalidad, y sobre todo se introduce una cosa en las iglesias de estas órdenes, y esto es importantísimo en el arte de la época. Aparecen las iglesias de nave única. Generalmente las iglesias anteriores tenían 3 naves. Ahora aparecen iglesias de nave única. ¿Cuál es la finalidad de solo haber una nave en las iglesias de dominicos y franciscanos? Muy clara. Interesa ver al predicador. Interesa ver al predicador. Va la gente para ver predicar a San Vicente. No solo para escuchar una liturgia que en la Alta Edad Media se veía allí muy lejana, de una gente que hablaba en latín,
el pueblo no los entendía, el pueblo no sabía leer, el pueblo en las iglesias había muchas interrupciones que separaban el coro del resto de la nave, y quitando los clérigos y las autoridades de la época, el resto del pueblo solo veía unas formas oscuras que se movían en las celebraciones, que hablaban una lengua rarísima, el latín, que ellos no pescaban nada de nada, y quedaban muy alejados de esta predicación. Ahora tenemos unas naves únicas en las cuales vemos al predicador perfectamente, vemos la gestualidad, vemos los gestos, vemos la teatralidad, y aquí quisiera remarcar otra cosa importante. Antes lo he comentado en una pequeña entrevista y lo voy a decir aquí otra vez, que creo que es muy importante de San Vicente Ferrer, sus relaciones con el arte. San Vicente Ferrer era un artista, era un auténtico actor teatral. La gente iba no tanto para escucharle como para verle. No solo a él, sino a los demás grandes predicadores de la época. Cuando se habla de ese supuesto don de lenguas, yo ahora no voy a poner aquí en duda ni los números ni ninguna cosa de estas, pero sí quisiera decir que muchas veces el don de lenguas puede que no fuese tal, puede que fuese simplemente, por un lado, una cosa que el otro día justo ya recordó aquí en la conferencia anterior, que es que las lenguas de aquella época, las lenguas romances, eran todas muy parecidas. O sea, en Graus se hablaba prácticamente igual que en Valencia, o sea que entonces es muy normal que se entendiesen perfectamente un grausino con un valenciano que estaba hablando aquí. Igual con la lengua doc, con el occitano. Todavía los grausinos hablamos de que ponemos las cosas en la pocha. Pues en la pocha también ponen las cosas en el Valle de Arán y en Toulouse cuando hablan occitano. O sea que por consiguiente las lenguas son muy cercanas. Pero aparte de esta cercanía de las lenguas, también lo entendían por otra cosa, por la gestualidad. Eran los gestos, eran los ademanes, eran los rituales. Todo esto era tan importante como el contenido de lo que se estaba diciendo. Y la gente se apasionaba y lo sentía y se veían conmovidos, sus espíritus se conmovían al ver los gestos, al ver la teatralidad de estos grandes actores teatrales que eran estos predicadores al estilo de San Vicente, que quizá fue el más importante y el más famoso de todos ellos. También hay un predominio en estas iglesias de las líneas planas sobre las curvas, aquí lo podemos ver perfectamente. Tienen otra característica estas iglesias, que es que suelen tener pequeñas capillas entre los contrafuertes, porque pese a ser góticas, en el gótico lo que domina para reforzar las bóvedas y tal son los arbotantes, pero en la mayoría de las iglesias de predicadores no son los arbotantes, son los contrafuertes los que sostienen la bóveda. Y entonces hay un predominio, ya digo, más que de la verticalidad, del equilibrio y de las formas planas. No hay tantas columnas como pilares. Si se puede, se hace pilares, pilastras y no columnas que quedan reducidas a la más mínima expresión. Otra cosa que no tienen, porque oscurece la figura del predicador, es transepto. El transepto es el crucero de las iglesias. Las iglesias, sabéis que la mayoría tienen planta de cruz latina, no sé, es San Miguel, por poner un ejemplo, tienen planta de cruz latina, y esos dos brazos de la cruz, que es lo que se llama transepto, al lado del crucero, se prolongan por ambos lados. Las iglesias de predicadores no suelen tener nunca transepto, o bien lo tienen atrofiado, tienen un transepto muy cortito, muy pequeño. ¿Para qué? Para que no haya lugares donde no puedan verse unos de otros. Lo que interesa es la visión y tener la visión completa de todos. Ahora vamos a ver otra de estas iglesias. Aquí tenemos otra en la que estuvo muchas veces, es Santo Domingo de Perpiñán. En Perpiñán también estuvo varias veces aquí San Vicente. Y en esta iglesia podemos ver otro detalle constructivo de las iglesias de predicadores. Estos arcos que veis arriba son arcos que atraviesan la nave, son arcos fajones, pero son arcos fajones muy peculiares, denominados diafragmáticos. Son como el diafragma que los parte, y de arco en arco, si os fijáis, la techumbre no es bóveda, es madera, son envigados de madera. La mayoría de las primitivas iglesias, tanto de franciscanos como dominicos, están hechas con arcos diafragmáticos y con cubiertas de madera, como la que estamos viendo en estos momentos aquí. Vamos a ver otra iglesia. Aquí tenemos otra. Este es el convento franciscano de Palma de Mallorca. Mallorca también fue un lugar que recorrió San Vicente, pero vamos, paso a paso, en todas partes. Y aquí no hay envigados, aquí hay bóvedas de crucería, pero estas bóvedas también, lo que decíamos, están sostenidas por contrafuertes en el exterior y no por arbotantes, una peculiaridad muy especial de ellos.
Al principio, las iglesias de